El radar mostró algo, y en segundos el avión cambió su curso. Lo que parecía una falla se convirtió en una amenaza invisible. Y cuando el piloto pensó que ya lo había visto todo, una transmisión de un vuelo desaparecido hace 7 años activó la alarma. ¿Estás listo para conocer la historia real del vuelo 2184 y el día en que el cielo abrió una puerta que jamás debió abrirse? Suscríbete ahora, porque lo que estás a punto de ver podría pasar en el próximo vuelo que tomes. El capitán Julián Herrera había cruzado cielos desde Alaska hasta la Patagonia. Con más de 22.000 horas de vuelo, su reputación era la de un hombre frío ante el caos. Esa mañana, sin embargo, algo distinto flotaba en el aire desde que subió a la cabina del vuelo 2184 de Aerolíneas Mayab, con destino de Cancún a Phoenix. Era un Boeing 737-800, lleno hasta el último asiento. Entre turistas americanos con camisas hawaianas y familias mexicanas regresando del Caribe, el ambiente era relajado. Pero Julián, desde el arranque de la PU en Cancún, notó una ligera vibración en el panel lateral. Nada fuera de lo normal, o eso pensó. A su lado, la copiloto Gabriela Ruiz, más joven pero ferozmente meticulosa, repasaba la lista de chequeo con voz firme. Ambos compartían una complicidad silenciosa, propia de quienes han enfrentado cumulonimbos y aterrizajes de emergencia en aeródromos improvisados. A las 11:36 am, el avión había alcanzado los 36.000 pies sobre el Golfo de México. El sol golpeaba el fuselaje como un cuchillo blanco, y el piloto automático mantenía rumbo directo a El Paso antes de virar hacia el norte. Pero entonces, algo apareció. Un pitido agudo cortó la conversación trivial en la cabina. Julián se giró hacia la pantalla del radar meteorológico y frunció el ceño. Una sombra difusa, irregular, estaba moviéndose hacia la izquierda del radar, a unas 60 millas náuticas. No era tormenta, no era tráfico aéreo, no tenía transpondedor. ¿Lo ves?, preguntó Julián sin levantar la voz, pero con un tono que heló a Gabriela. Ella asintió, y en un segundo el silencio se volvió absoluto. Torre de control Mérida, aquí Mayab 2184. Confirman tráfico no identificado rumbo 310 a 60 millas de mi posición, dijo Julián por la radio, con una calma ensayada. La respuesta tardó demasiado. Mayab 2184 negativo. No reportamos ningún tráfico en ese sector. Repita, ¿dijo rumbo 310? Julián reafirmó la posición con coordenadas. Silencio. Luego otro pitido. Esta vez, el sistema TCAS, Traffic Collision Avoidance System, no mostraba nada. Pero el radar de a bordo, sí. La sombra estaba acercándose. Gabriela ajustó el rango de escaneo. Lo que parecía una anomalía en el radar se definía poco a poco como una mancha de bordes pulsantes, no lineales. Algo no estaba bien. Podría ser una interferencia climática, murmuró ella. Pero Julián sabía cómo lucía una tormenta. Y eso no lo era. En la cabina trasera, el sobrecargo jefe notificaba que los pasajeros habían empezado a notar una leve turbulencia. Pero los motores rugían estables, y los indicadores se mantenían dentro de los márgenes. Hasta que a las 11:49 am, el radar emitió una alerta visual. La sombra ahora estaba a solo 22 millas, y se movía de forma errática, como si zigzagueara hacia ellos. Fue entonces cuando Julián tomó la decisión. Vamos a cambiar el rumbo. 40 grados a la derecha, ya. Gabriela lo miró, luego giró el heading. El avión se inclinó suavemente. En la radio, la torre preguntaba si había algún problema técnico. Julián respondió sin dudar. Precaución por tráfico desconocido. Cambiamos rumbo. Repito, cambiamos rumbo por tráfico desconocido. Desde la ventanilla izquierda un pasajero grababa con su celular un punto oscuro que cruzaba el cielo muy por debajo. Luego, la señal de su pantalla se distorsionó. En la cabina, Gabriela murmuró con el ceño fruncido. «Eso no es tráfico». Julián no respondió. Tenía los ojos clavados en el radar y en lo que estaba a punto de revelarse. El alcance de lo imposible. El cambio de rumbo dio apenas minutos de respiro. El Boeing 737-800 viró a 40 grados, alejándose de la sombra que pulsaba en el radar. Pero la calma fue un espejismo. A las 11:56 am, y mientras el avión cruzaba la vertical de Ciudad del Carmen rumbo al norte, el sistema de navegación comenzó a parpadear. Primero, fue un simple glitch. Las coordenadas del GPS se reiniciaron por un segundo. Luego, las radios VHF emitieron un zumbido estático que interrumpía las transmisiones con Mérida y con el centro de control de vuelo de Houston. «No es interferencia solar», dijo Gabriela, golpeando suavemente el costado del panel. Julián respiraba por la nariz, profundo. Algo no cuadraba. Las alarmas de sistemas auxiliares seguían en verde, pero el radar meteorológico mostró, por un instante, algo que ambos no podían explicar. Una segunda sombra. Esta vez, al frente. A 15 millas. «Esto no puede ser real», susurró ella. «Corta piloto automático.
«Vamos, manual», ordenó Julián, tomando el control directo. Al mismo tiempo, en la cabina de pasajeros, una madre notó que su celular había perdido señal por completo. Otros comentaban que el wifi del avión había caído, junto con las pantallas del entretenimiento. Los motores seguían firmes, pero el sistema de control de vuelo comenzó a presentar oscilaciones suaves, como si una fuerza externa empujara el avión con presión desigual. Nada que activara alarmas formales, pero lo suficiente para que el capitán lo sintiera en sus manos. Y entonces ocurrió. A las 12:02 p.m. Con el radar aún mostrando sombras confusas, el avión entero se sacudió como si una ola invisible lo hubiera golpeado por debajo. Una turbulencia sin explicación, sin nubes, sin ráfagas visibles. El aviso de cinturones de seguridad se encendió mientras los motores rugían más fuerte, y un leve descenso involuntario comenzó. 34.000 pies, luego 33.500. Julián intentaba estabilizar, pero los controles ahora tenían una ligera resistencia. «Estamos siendo jalados», dijo Gabriela, sorprendida de oír sus propias palabras. Desde la torre de Houston, el controlador aéreo intentaba contactar con tono urgente. «Mayab 2184, están descendiendo. ¿Reportan emergencia?» La radio respondió con un chirrido metálico. Julián gritó al micro. «Tenemos fallo parcial de navegación. Manteniendo control manual. Investigando interferencia». El radar ahora mostraba una forma más definida. No era una aeronave. No era clima. No tenía firma reconocible. Se desplazaba demasiado rápido y cambiaba de altitud sin lógica aerodinámica. Pasó de 30.000 a 38.000 pies en segundos. «Gabriela, prepara vector de descenso de emergencia. Vamos a buscar aire más denso, estabilizar en 28.000», ordenó Julián. Pero justo cuando iba a ejecutar la maniobra, el radar dejó de mostrar cualquier señal. Las sombras desaparecieron. «¿Se fue?», preguntó ella, apenas respirando. Julián no respondió. Apretaba los controles con fuerza. Luego, otra sacudida más leve, pero real. Y entonces, la luz de advertencia DOR FW de cargo se encendió en rojo. Indicaba apertura anómala en la bodega delantera. «Eso es imposible a esta altitud», gritó Gabriela revisando los sensores. El avión seguía presurizado, ninguna pérdida detectada, pero el sistema indicaba con insistencia que algo había sido abierto. O que alguien lo había abierto desde dentro. «¿Hay personal en el compartimiento de carga?», preguntó Julián. Gabriela negó. «No en vuelos comerciales, nunca». El capitán activó el protocolo interno, comunicó a sobrecargos y pidió que un miembro de seguridad verifique la puerta del compartimento desde la escotilla de acceso interno. No era común, pero algunos 737 estaban adaptados con acceso desde la parte trasera de la cabina. El sobrecargo Víctor, exmilitar, se ofreció. Bajó con una linterna, entre maletas y cajas. No encontró daño, no encontró nada fuera de lugar, hasta que apuntó su luz hacia la pared trasera. Había una marca, un símbolo quemado en el metal, algo que no debería estar allí. Intentó decirlo por radio, pero la señal cayó. Arriba, en la cabina, Julián volvió a tomar el intercom. «Víctor», responde. «¿Qué ves? Nada, solo estática». Y entonces, como si el universo volviera a conectar, la pantalla del radar se encendió otra vez. Y lo que mostró hizo que Julián soltara una palabra que jamás decía en vuelo. «Carajo». Apareció un eco. No era sombra esta vez. Era sólido, grande, directamente en su ruta a solo 10 millas. El contacto con tierra se restableció de forma abrupta. La torre gritó. «Mayab 2184, tienen tráfico a 12 en punto. Impacto inminente, desvíen ya». Y Julián, con reflejos de guerra, giró violentamente el avión a la izquierda mientras gritaba a Gabriela. «¡Maniobra evasiva! ¡Ahora!». Los pasajeros gritaron, las máscaras de oxígeno cayeron, todo vibraba como si el avión fuera a romperse. Y entonces, cuando el avión viró con todo su peso al límite de tolerancia estructural, apareció. Algo cruzó por el parabrisas de la cabina, en silencio, a una velocidad indescriptible. No era avión, no era humano. Y luego, desapareció. El avión estabilizó, pero lo peor, aún no había pasado. El cielo no olvida. El silencio posterior fue más aterrador que cualquier turbulencia. El Boeing 737-800 estabilizaba en 28.000 pies, aún temblando por la maniobra evasiva. La cabina estaba en penumbra, solo iluminada por el resplandor del radar y los botones de emergencia que parpadeaban como un corazón exhausto. Julián tenía las manos rígidas sobre el control, los nudillos blancos. Gabriela respiraba por la boca, monitoreando el FMS, los motores, la presurización. Todo parecía funcional, pero nadie en la cabina creía que estuvieran a salvo. El intercom rompió la tensión. «Cabina». Víctor no responde. Bajé a buscarlo. No está en el compartimiento. «La escotilla está abierta». Era la voz temblorosa de otra sobrecargo, Mariela. «¿Cómo que abierta?».
dijo Julián con una intensidad que heló la sangre en la cabina. No hay nadie abajo, y el símbolo que mencionó sigue ahí. Es como quemado en el metal. Pero está frío. Julián intercambió una mirada con Gabriela. Lo que estaban enfrentando escapaba a la lógica. La torre de Houston volvía a pedir actualizaciones, exigiendo desvío inmediato a San Antonio. Aceptaron. Pero en la cabina, algo más los mantenía congelados. La grabadora de voz de cabina, CBR, sin razón alguna, comenzó a reproducir una transmisión antigua. No estaban en modo reproducción. Nadie había activado nada. Y sin embargo, la voz de un piloto, voz distorsionada, grave, llenó los altavoces. Mayday, aquí vuelo 912, tráfico desconocido. Repito, tráfico no humano. Perdemos control. Última posición, 25.4 norte, 91.2 oeste. La sangre se les fue al suelo. Esa posición estaba a escasos 20 minutos de donde ellos habían detectado la sombra por primera vez. Julián ordenó cortar la energía de la CBR. Gabriela lo hizo, pero la transmisión continuó por 3 segundos más, como si no necesitara energía del sistema. En ese momento, una alerta más crítica apareció. Fire ENG-2, indicación de fuego en el motor derecho. Julián activó el extintor automático. El motor bajó potencia, pero no se apagó. El fuego no se confirmaba por sensores térmicos. Era una señal falsa. Otro glitch. Gabriela dijo lo que ambos pensaban. Nos están probando. Esto no es una falla técnica, es una presencia. Y está dentro del avión. Los pasajeros no sabían nada. Solo veían a los sobrecargos caminando rápido, tensos, hablando por radio. Nadie gritaba. Pero el silencio se volvía insoportable. Y entonces llegó la gota final. Una alerta luminosa parpadeó en rojo. Pressure drop, cabin front. Imposible. La presurización estaba intacta, pero el sistema insistía. La cabina frontal estaba perdiendo presión de forma localizada, como si el propio espacio se estuviera alterando. Y justo cuando Julián iba a declarar emergencia total, un pitido suave, nuevo, apareció en el radar. Un nuevo contacto, más pequeño, pero esta vez con transpondedor activado. Código M912. Gabriela lo miró. El código coincidía con el vuelo 912, el que había transmitido la señal de socorro imposible. Ese vuelo desapareció hace 7 años, susurró. El radar mostraba un objeto a 5 millas, misma altitud, misma ruta, avanzando hacia ellos. Pero cuando activaron el sistema de identificación visual, lo que apareció fue un escaneo fantasmal. Un eco de otro 737, semitransparente, borroso, como si fuera una memoria atrapada en el cielo. Y luego, en la pantalla, desapareció. Pero la voz volvió, solo una frase. Corran mientras puedan, él regresa. Y entonces, el símbolo quemado en el compartimiento desapareció. La escotilla se cerró sola. El radar limpió todos los ecos. El avión volvió a la normalidad. El motor 2 nunca tuvo fuego. La presión estaba estable. Y en ese instante, el CBR se reinició. La grabación borrada. Nada quedó. El control de Houston volvió. Mayab 2184. Tienen vector autorizado directo a San Antonio. Tráfico despejado. Bienvenidos a casa. Julián no respondió por varios segundos. Luego simplemente murmuró. Gracias, Houston. Entrando a su espacio, lo logramos. El resto del vuelo fue tranquilo. El aterrizaje fue perfecto. Nadie supo lo ocurrido excepto la tripulación. Días después, Julián investigó el vuelo 912. Efectivamente, era un vuelo comercial entre Monterrey y Miami, desaparecido sin rastro en el Golfo en 2018. Nunca fue encontrado. Hasta que lo vieron, por un segundo, en su radar. Nadie encontró a Víctor. No estaba en el manifiesto de desembarque. Su nombre nunca apareció en el listado oficial, como si jamás hubiera estado. Pero Julián lo recordaba. Con claridad. Su voz, su decisión, su linterna. A veces, cuando está solo en simulador, escucha un eco en los audífonos. Listo para inspección, capitán. Y aunque jamás lo dice, sabe que no están solos allá arriba. El cielo no olvida. Los aviones pueden ser máquinas perfectas, guiadas por la lógica, la física y los protocolos. Pero hay momentos, raros, casi prohibidos, en los que algo pasa desapercibido. Algo que no responde a la torre, que no aparece en los registros, que no obedece las leyes del tiempo. El capitán Julián sobrevivió a un vuelo que nunca se registra en los informes oficiales, pero lleva en la mirada el recuerdo de un eco en el cielo y el peso de una decisión de último momento. ¿Y si esto vuelve a ocurrir? ¿Y si hay más símbolos quemados, más transmisiones fantasma, más voces del pasado intentando advertir al presente? ¿Crees que fue solo una coincidencia? ¿O que hay algo ahí arriba, esperando el siguiente desvío? Comenta abajo. ¿Te subirías a un vuelo nocturno sobre el Golfo de México? ¿Y si fuera el vuelo 2184, cambiarías de asiento? Deja un me gusta si sentiste la tensión. Suscríbete para más historias como esta. Y recuerda,
El cielo no siempre está vacío.